Te miró como si te necesitara, como si encontraras en sus ojos un lugar al que por fin pertenecías. Había algo en su voz, en sus gestos, en la forma en que aparecía y desaparecía, que te mantenía despierto por dentro. Creíste que era amor, porque te hacía sentir visto, deseado, elegido. Pero no eras tú el centro de todo eso, era ella. Siempre fue ella. Tú solo fuiste el reflejo donde su ego aprendió a verse poderosa. No buscaba amar, buscaba sentirse indispensable. Mientras tú entregabas certezas, ella medía reacciones. Mientras tú soñabas futuros, ella calculaba su influencia sobre ti, y te confundiste. Claro, porque el afecto disfrazado de juego es más difícil de detectar que la frialdad abierta. Ella no te acariciaba el alma, te evaluaba, no para acercarse, sino para asegurarse de que seguías ahí, girando a su alrededor. Lo que parecía amor, solo era poder emocional, y tú lo confundiste con verdad. Tú pensabas que ella se acercaba por afinidad, por conexión, por algún tipo de sintonía emocional difícil de explicar. Pero ahora, con todo lo vivido a cuestas, lo ves más claro. No se trataba de ti, se trataba de ella, de cómo la hacías sentir, de cómo, cuando te miraba deseándola, encontraba la certeza que no encontraba en sí misma. Y ese juego, invisible, sutil, a veces inconsciente, fue lo que la mantuvo cerca, no por amor, por control. No era tu presencia lo que la conmovía, sino el impacto que tenía en ti, el poder de provocarte, de mover tus emociones con un gesto mínimo, el saber que bastaba un mensaje suyo, una mirada suya, una insinuación cualquiera, para tenerte pendiente, dispuesto, esperándola. Eso le daba fuerza, no porque fuera cruel, sino porque ahí sentía que valía, no porque quisiera herirte, sino porque temía desaparecer si no era deseada. Freud hablaba del yo y el deseo como una estructura frágil. Cuando el yo no se siente suficiente por sí solo, busca validarse a través del otro, y tú fuiste eso, validación, un espejo, una confirmación constante de su atractivo, de su influencia, de su capacidad de dominar sin imponer. Tú le dabas algo que no podía fabricarse sola, poder emocional, ese que no se compra, que no se mendiga, que solo se experimenta cuando alguien más se rinde voluntariamente ante tu presencia. Y tú, sin darte cuenta, te rendiste, no porque fueras débil, no porque no tuvieras opciones, te rendiste, porque sentías que lo que recibías tenía algo de único. Te aferraste a cada gesto ambiguo, a cada señal ambivalente, creyendo que detrás de la duda había miedo, y no manipulación, que detrás de su frialdad había una historia de heridas, y no un mecanismo de control. La idealizaste, la llenaste de significado, la vestiste con el traje del amor que querías vivir. Ella lo percibía, quizá no de forma racional, pero sí emocional. Sentía tu entrega, tu deseo, tu necesidad de ser elegido, y en lugar de corresponderte, jugaba con eso, alternaba entre acercarse y alejarse, entre darte y quitarte, entre abrirte la puerta y cerrarla antes de que pudieras entrar del todo. Te mantenía en un estado de alerta emocional constante, y tú confundías esa ansiedad con pasión. No era amor lo que sentías, era adicción emocional, a una persona que te hacía sentir necesario y descartable al mismo tiempo, que te daba lo justo para que no te fueras, pero nunca lo suficiente como para que te sintieras seguro, porque si tú te sentías seguro, dejabas de ser vulnerable, y si dejabas de ser vulnerable, ella perdía el control, el mismo control que le daba sentido a su presencia, porque no todos buscan amor, algunos solo buscan una forma de sostener su ego, de no venirse abajo, de sentir que aún tienen poder sobre algo, sobre alguien, sobre sí mismos, y el deseo del otro es un escenario perfecto para eso. Tú le ofreciste ese escenario, voluntariamente, con el alma abierta, con el corazón en la mano, y ahora estás aquí, intentando reconstruir lo que quedó de ti, no porque ella te rompiera, sino porque tú te diste por entero a una causa que nunca fue tuya, a un vínculo que solo existía de un lado, a una historia que escribiste a dos manos, sin darte cuenta de que la otra mano no sostenía tinta, solo fingía escribir. Te duele, y te cuesta aceptarlo, porque la intensidad fue real,
porque lo que tú sentiste no fue juego, porque creíste en señales que parecían honestas, pero ahora entiendes que hay personas que no aman desde la conexión, sino desde la necesidad, que no buscan acompañarte, sino usarte como fuente momentánea de poder, que no construyen contigo, sino a costa de ti, y eso deja marcas, en la forma en que vuelves a mirar, en la forma en que vuelves a confiar, en cómo ahora dudas incluso de lo que antes era obvio, pero también te despierta, te abre los ojos, te devuelve a ti, porque ya no estás en modo espera, ya no estás buscando explicaciones que te den paz, estás empezando a hacer las paces con la verdad. Ella no te amó, te usó para sentirse poderosa, y tú pensaste que era amor, pero ahora lo ves, y eso cambia todo. No borra el dolor, pero lo resignifica, no borra lo que diste, pero te enseña a dar de otra forma, no borra lo que esperaste, pero te muestra que mereces más, mucho más. Hay una diferencia muy sutil, pero profunda, entre ser amado y ser útil para el ego de alguien más. Tú lo confundiste, porque cuando ella te buscaba, cuando te escribía sin previo aviso, cuando te pedía que la entendieras, lo sentías como una señal de amor, pero era necesidad, necesidad de sentir que todavía podía provocar algo en alguien, necesidad de tener control emocional sobre una historia que nunca pensó sostener hasta el final. Ella no te abrazaba por ternura, lo hacía para comprobar que seguías ahí, que a pesar de todo, aún esperabas, que su presencia, aunque intermitente, era suficiente para que tú te entregaras sin condiciones, porque mientras más te dabas, más grande se sentía, mientras más sufrías por su frialdad, más poderosa se creía, porque el ego se alimenta de eso, de saber que tiene el poder de alterar tu mundo con un gesto mínimo, y tú lo permitiste, no por ingenuo, sino por emocional, porque los que aman con profundidad, no calculan, dan, esperan, confían, se entregan con la esperanza de que el otro también quiera quedarse. Pero hay personas que no quieren quedarse, quieren probarse, comprobar que aún pueden ser deseadas, que aún pueden controlar el pulso de otro corazón, y eso no es amor, es un ejercicio emocional de reafirmación personal. Freud habría dicho que ella proyectaba sobre ti sus propias carencias, que no se trataba de lo que tú eras, sino de lo que necesitaba sentir al estar contigo, y esa proyección la hacía tratarte no como un igual, sino como un instrumento, un medio para un fin, y cuando un vínculo se convierte en escenario de poder, el amor muere. Tú buscabas reciprocidad, ella buscaba intensidad, tú querías calma, ella quería vértigo, tú imaginabas estabilidad, ella vivía de impulsos, y aunque por momentos parecía que estaban en la misma página, en realidad, tú leías una historia, y ella solo hojeaba las partes que le interesaban. Lo más doloroso no fue su partida, fue darte cuenta de que nunca estuvo del todo, que mientras tú soñabas con un futuro compartido, ella solo habitaba el presente inmediato, alimentándose de tu atención como quien bebe agua de un pozo que no piensa cuidar, porque tú eras recurso, no refugio, presencia útil, no presencia necesaria, y no es que fuera una persona malvada, es que estaba vacía, tan vacía que necesitaba constantemente sentirse deseada, para no enfrentarse a su propia sensación de insignificancia, y tú, sin quererlo, te convertiste en su anestesia emocional, en ese bálsamo que la sostenía sin que ella tuviera que mirar hacia adentro. Pero tú no fuiste creado para eso, no naciste para sostener egos frágiles, ni para ser escenario de nadie. Tú mereces ser amado por lo que eres, no por el efecto que causas. Mereces a alguien que no tema a tu entrega, que no corra cuando te acercas, que no mida cuánto vales según su necesidad del momento. Ella no podía darte eso, porque para amar, hay que tener un yo firme, un yo que no necesite destruir al otro para sentirse vivo, un yo que no tema ser visto tal cual es, y ella no estaba ahí, estaba atrapada en su reflejo, mirándose en tus ojos, sintiéndose grande, porque tú te hacías pequeño. No por decisión tuya, sino por el desequilibrio que su juego creó, y ahora te queda reconstruirte, recoger cada parte tuya que dejaste en sus manos, cada emoción que diste esperando algo que nunca llegó, pero esta vez lo harás desde un lugar distinto,
desde la lucidez, desde la verdad, desde el reconocimiento de que no fuiste víctima, sino testigo de tu propia entrega mal correspondida. Eso no te hace menos, te hace más sabio, más fuerte, más consciente, porque ahora sabes que el amor no debe doler así, que no se trata de insistir, ni de soportar, ni de esperar que el otro un día entienda. El amor no se arranca a la fuerza del corazón del otro, se da, y se recibe, y si no es recíproco, entonces no es. Hoy estás más cerca de ti, aunque duela mucho, porque al menos ya no estás lejos por esperar a alguien que solo te necesitaba como espejo, y eso es un acto de amor propio que vale más que cualquier te extraño tardío, porque tú mereces un amor que no dependa de que te arrodilles emocionalmente. Mereces un amor que no te use para sentirse grande, mereces un amor que no tenga que ver con el poder, sino con la verdad. Ahora empiezas a entender que no todo lo que duele es amor, y no todo lo que te hace sentir deseado viene desde un lugar limpio. A veces, lo que más se parece al afecto es lo que más se disfraza, porque hay miradas que no te ven, solo te evalúan, palabras que no te abrazan, solo te manipulan, gestos que no nacen del alma, sino del ego, y tú estuviste atrapado ahí, confundiendo presencia con amor y atención con entrega. No es fácil aceptarlo, porque admitir que fuiste usado, no como persona, sino como fuente de poder emocional, es una herida que no sangra por fuera, pero que corta por dentro. Tú querías amar, y ella solo quería sentirse fuerte. Tú ofrecías calma, ella buscaba validación, y entre esos dos mundos, se construyó un vínculo que jamás tuvo equilibrio, porque tú apostabas desde el corazón, y ella desde la necesidad. Freud hablaba del narcisismo primario, como una etapa donde el yo necesita colocarse en el centro del mundo para sobrevivir. Muchos nunca salen de ahí, solo evolucionan en apariencia, pero no en conciencia. Y así se mueven, seduciendo, capturando, agotando a quienes se acercan con buena fe, no por crueldad, sino por carencia, no porque no quieran amar, sino porque no saben cómo hacerlo sin sentirse amenazadas. Y tú lo viviste, fuiste su centro emocional por un tiempo, hasta que dejaste de brillar lo suficiente como para alimentar su necesidad. No hiciste nada mal, simplemente, tu constancia dejó de ser estimulante, porque quien se alimenta de la adrenalina de ser deseada, no sabe qué hacer con la paz de alguien que está dispuesto a quedarse. Se aburren de la estabilidad, porque la interpretan como pérdida de poder, pero no era aburrimiento, era miedo. Miedo a que tú descubrieras que detrás de su fuerza fingida, había inseguridad. Miedo a que una vez que cruzaras esa puerta que ella entreabría, vieras su vulnerabilidad real, y como no podía permitirse eso, te dejó afuera, no con un portazo, con ambigüedad, con silencios, con gestos que te hacían dudar de ti mismo, porque así funcionaba el juego, mantenerte cerca, pero nunca dentro, y tú insististe, porque el que ama no se rinde con facilidad, porque tú creías que amar era tener paciencia, que la entrega iba a sanar sus miedos, que tu constancia iba a derribar sus barreras. Pero hay muros que no caen con amor, hay corazones que no se abren con ternura, porque no están cerrados por temor, sino por estrategia, porque saben que si se abren, pierden el control que tanto les costó construir. Ella no quería perder, y tú no querías dejar de apostar, pero el precio lo pagaste tú, con cada duda, con cada noche en vela, con cada conversación contigo mismo, intentando justificar lo injustificable, porque ella te hizo creer que lo que tú sentías era demasiado, que eras intenso, que esperabas mucho. Pero ahora lo sabes, tú no pedías demasiado, solo pedías lo mínimo que un vínculo real debería ofrecer, y cuando no te lo dio, comenzaste a adaptarte, a pedir menos, a callar tus necesidades, a fingir que no dolía, a reducirte para encajar en un espacio que nunca fue tu tamaño, porque el deseo de que funcionara era tan fuerte, que empezaste a traicionarte a ti mismo con tal de no perderla. Y eso fue lo que más te desgastó, no su frialdad, sino tu esfuerzo por no verla. Pero ya no estás ahí, has empezado a recoger tus pedazos, has dejado de justificarla, has aprendido a mirar el dolor de frente, sin romantizarlo, porque el amor verdadero no se disfraza de juego,
No se esconde detrás del control, no se basa en cuánto poder tengo sobre ti, sino en cuánto espacio tengo en mí para recibirte. Y ella no tenía ese espacio, lo ocupaban sus miedos, sus inseguridades, sus necesidades disfrazadas de seducción. Ella no buscaba compartir la vida, buscaba sostener su autoimagen, y tú fuiste útil para eso, hasta que dejaste de serlo, y ahí entendiste todo. No fue amor, fue necesidad, no fue conexión, fue reflejo, no fuiste compañero, fuiste escenario, y sin embargo, no te arrepientes, porque lo que diste fue genuino, porque lo que esperabas era justo, porque lo que aprendiste ahora te salva. Hoy ya no estás esperando mensajes, ya no estás analizando cada palabra, ya no estás creyendo que tu amor fue demasiado, estás volviendo a ti, estás mirándote con la misma ternura que un día quisiste darle a ella, y eso es el principio de todo lo nuevo que vendrá. Quizás lo más difícil no fue soltarla, sino soltar la imagen de quien creíste que era, porque tú no te enamoraste solo de ella, sino de la historia que tu mente construyó a partir de sus gestos, sus silencios, sus momentos de aparente cercanía. Ella sabía cómo hacerlo, cómo entrar sin pedir permiso, cómo mostrar lo justo para que tú imaginaras el resto, cómo aparecer con precisión quirúrgica cuando estabas a punto de alejarte, no para quedarse, sino para no perder su lugar en tu cabeza. Ese lugar fue su trono emocional, y tú, sin saberlo, te convertiste en el que sostenía la corona. No amaba tus palabras, amaba tu entrega, no admiraba tu esencia, admiraba su propio reflejo en tus ojos. Tú no eras el destino, eras el altar donde podía venerarse a sí misma, porque cada mensaje tuyo, cada gesto de afecto, cada intento por hacerla feliz, era una forma de decirle, vales, importas, estás por encima de mí. Y eso, para un ego inseguro, es adictivo, pero hay una diferencia entre ser amado y ser necesario para la autoestima rota de alguien. Tú fuiste lo segundo, y no hay mayor tristeza que darse cuenta de que todo lo que creías especial era solo combustible para que el otro se sintiera poderoso, porque mientras tú construías memorias, ella evaluaba reacciones. Mientras tú escribías una historia, ella tomaba notas mentales sobre hasta dónde podía influir en ti sin comprometerse. Freud hablaba de la repetición como un intento del inconsciente por resolver traumas no sanados, y quizás por eso ella repetía el patrón: acercarse, seducir, dominar y alejarse, porque el problema nunca eras tú, el problema era lo que tú despertabas: cercanía, y la cercanía la obligaba a enfrentarse consigo misma, algo para lo que no estaba lista. Ella quería sentir poder, no vulnerabilidad, y tú, con tu sinceridad, con tu entrega limpia, la enfrentabas a todo lo que había aprendido a evitar. Pero ahora que lo entiendes, el dolor cambia de forma. Ya no es esa punzada constante en el pecho, ya no es la confusión que te robaba el sueño, es otra cosa, es un vacío más limpio, más claro, es la certeza de que diste lo que tenías, pero que no era el lugar. Es el principio de una nueva mirada, una que no busca culpables, sino entendimiento, una que no se ancla en el rencor, sino en la comprensión de que no todos están listos para recibir amor cuando llega en su forma más pura. Ella no lo estaba, y no tienes que desearle mal por eso, solo desearle conciencia, que un día, en medio de su recorrido, pueda mirar atrás y reconocer que alguien la amó como no merecía, pero como necesitaba, que alguien, tú, se quedó un poco más de lo debido, no por debilidad, sino por fe, fe en lo que podían ser, fe en que ella podía sentir igual, fe en que el amor todavía podía transformarla, pero el amor no transforma a quien no se permite ser tocado, y ella había construido muros tan altos, que tus palabras solo rebotaban, no importaba cuánto insistieras, no importaba lo honesto de tus intenciones, su juego no era recibir, era mantenerse en control, porque en el fondo, su mayor miedo no era perderte, era perder el poder que tenía sobre ti, y tú te cansaste, porque incluso el alma más paciente se agota, incluso el corazón más noble se endurece cuando es ignorado el tiempo suficiente, incluso tú, que la mirabas con una ternura que ella no encontraba en sí misma, decidiste mirarte, no por orgullo,
no por revancha, por necesidad, por instinto de supervivencia emocional, porque el cuerpo, el alma, la mente, todo empieza a gritar cuando estás en un lugar que no te cuida. Hoy ya no gritas, ya no corres detrás, ya no haces planes que solo viven en tu imaginación. Estás en otro lugar, no de indiferencia, de claridad, esa que llega después del caos, esa que se instala cuando aceptas lo que fue, sin decorarlo, cuando dejas de esperar que el otro cambie, cuando dejas de preguntarte si podrías haber hecho algo distinto. No podrías, porque tú no fallaste en cómo amaste, ella falló en cómo recibió, porque amar sin recibir es como hablar sin ser escuchado, y tú gritaste en silencio durante mucho tiempo, hasta que entendiste que ese eco no era amor, era vacío. Ahora ya no necesitas respuestas, solo necesitas seguir, no con prisa, no con desesperación, solo con firmeza, paso a paso, porque has vuelto a ti, has recogido cada pedazo, has sostenido tus grietas, has aprendido a caminar sin cargar culpas que no te pertenecen, y eso, aunque nadie lo vea, es un acto de amor tan grande, que merece ser celebrado. Ella te usó para sentirse poderosa, y tú pensaste que era amor, pero ahora al mirar atrás, entiendes que lo que diste no fue en vano, porque lo que das con el alma, nunca se pierde, vuelve, no siempre de quien esperabas, pero vuelve, siempre vuelve. Hay un momento en que ya no duele como antes, no porque se haya ido el dolor, sino porque tú volviste, porque, poco a poco, te fuiste recogiendo del lugar donde te habías abandonado, porque entendiste que amar no es sacrificarse, no es arrodillarse emocionalmente para que alguien te vea. Y ahora lo sabes, quien necesita usar tu amor para sentirse poderosa, nunca estuvo lista para amar de verdad. Ella te miraba como quien evalúa, no con profundidad, sino con cálculo, no para conocerte, sino para saber cuán útil eras para su necesidad de sentirse deseada, porque para alguien que vive del reflejo ajeno, cada gesto de entrega es alimento, cada muestra de afecto es poder, y tú diste tanto, sin pedir nada, que ella creyó que siempre ibas a estar ahí, que tu presencia era garantía, que tu amor era recurso inagotable, pero el alma no se renueva cuando se da sin recibir, el alma también se cansa. Y tú llegaste a ese punto, ese instante en el que ya no podías sostener lo que ambos fingían que era un vínculo, porque mientras tú buscabas hogar, ella buscaba trono, y no hay amor donde uno gobierna y el otro se somete, no hay ternura donde hay competencia, no hay intimidad donde hay estrategia. Tú lo entendiste tarde, porque no querías aceptar que habías sido una herramienta más. Porque duele ver que tu historia fue escenario de un juego emocional que no pediste jugar, porque no fuiste una víctima pasiva. Tú apostaste, tú creíste, tú defendiste esa ilusión con fuerza, no porque fueras ingenuo, sino porque querías que fuera real. Y cuando uno quiere que algo sea real, lo defiende incluso de la verdad. Pero hoy ya no necesitas defender nada, ya no necesitas justificar sus ausencias, ni sus contradicciones, ni sus cambios repentinos. Hoy ya no estás en ese estado de espera, de ansiedad emocional, de dependencia disfrazada de amor. Hoy estás contigo, sin máscaras, sin adornos, sin narrativas que intenten convertir una manipulación en una historia romántica. Freud decía que los actos fallidos, los olvidos, los desvíos, son la forma que tiene el inconsciente de hablar cuando la conciencia no se atreve. Y tú tuviste muchos avisos, muchas pequeñas grietas que elegiste no ver, porque verlas era aceptar que ella no era quien decías que era. Pero el amor no ciega. El miedo a estar solo, sí, y tú confundiste ese miedo con fidelidad, confundiste silencio con respeto, distancia con trauma, frialdad con profundidad. Hoy lo entiendes, no desde el rencor, desde la madurez, porque ya no buscas culpas, buscas sentido. Y el sentido no siempre viene en forma de justicia, a veces viene en forma de aprendizaje, de claridad, de regreso, porque perdiste muchas cosas en ella, pero te recuperaste a ti, y eso, aunque parezca poco, lo es todo. Ahora caminas distinto, no con dureza, pero sí con más límites, no con desconfianza, pero sí con más intuición, no con miedo, pero sí con memoria.
porque el amor verdadero no te anula, no te reduce, no te vuelve una sombra de ti mismo. El amor real te expande, te nutre, te construye, te mira sin necesitar bajarte para sentirse más alto. Ella no supo hacer eso, no porque fuera incapaz, sino porque eligió no aprender, eligió mantenerse en el juego donde ser deseada era más importante que ser amada, donde tener poder era más cómodo que compartir vulnerabilidad, donde controlar te daba más seguridad que entregarte. Y tú no eras parte de ese mundo, por eso saliste herido, por eso sangraste por dentro, porque entraste con el corazón, y ella solo puso los pies, pero saliste, y eso importa, porque ahora cada paso que das fuera de ese juego es una declaración, una forma de decir ya no acepto menos, ya no negocio mi paz, ya no me quedo donde solo soy útil, pero no valorado. Un día, quizás ella recuerde todo esto, quizás no con culpa, pero sí con conciencia, quizás no con tristeza, pero sí con reconocimiento, porque no todos los días alguien te ama sin condiciones, no todos los días alguien está dispuesto a verte por completo y aún así quedarse. Y si tú hiciste eso, fuiste un regalo, uno que no supo abrir, uno que quizás, cuando mire atrás, entienda que no se encuentra dos veces. Pero no esperes eso, no vivas pendiente de ese momento, porque lo que viene ahora es tuyo, tu vida, tu tiempo, tu verdad, tu nueva historia. Y si aprendiste algo de todo esto, es que no volverás a darlo todo a quien solo quiere sentirse poderosa, porque ahora sabes que el amor no es una lucha por reconocimiento, es un encuentro entre dos que se ven, se eligen y se cuidan. Ella te usó para sentirse fuerte, y tú pensaste que era amor, pero ahora sabes que el amor no se mide en cuánto poder tienes sobre el otro, sino en cuánto estás dispuesto a cuidarlo, y tú cuidaste, y eso te honra. Lo que viene ahora no será perfecto, pero será limpio, no será inmediato, pero será honesto, no será un juego, será vida, y esta vez, no te perderás a ti mismo en el camino. Te quedaste callado muchas veces, no porque no tuvieras qué decir, sino porque sentías que, al hablar, ibas a perderla. Y en ese silencio, te fuiste perdiendo a ti, porque cada vez que tragaste una incomodidad, cada vez que hiciste como si no pasara nada, cada vez que justificaste su ausencia, fuiste construyendo una jaula invisible, donde solo tú habitabas. Ella, en cambio, seguía libre, entrando y saliendo a voluntad. Y tú seguías ahí, por amor, o por lo que pensabas que era amor. Pero ahora sabes que eso no era amor, era necesidad, era apego, era el deseo profundo de ser correspondido por alguien que solo sabía recibir, pero no dar, alguien que te quería cerca, pero no dentro, que te necesitaba atento, pero no presente, que disfrutaba del poder de que estuvieras, sin el compromiso de tener que quedarse. Y tú confundiste ese poder con conexión, ese juego emocional con intensidad, ese vaivén constante con romanticismo. Hay un tipo de dolor que no deja cicatriz visible, pero te transforma por dentro, ese que no proviene del golpe, sino de la acumulación sutil de pequeñas decepciones. Tú lo sentiste, lo viviste, no de golpe, sino en fragmentos, cada promesa implícita que no se cumplía, cada mirada que decía mucho, pero no hacía nada, cada mensaje que llegaba cuando tú ya habías decidido irte, y que volvía a sujetarte por dentro. Ella no te manipulaba con palabras, te manipulaba con presencia dosificada, con silencios calculados, con esa habilidad inconsciente de aparecer justo cuando estabas reconstruyéndote, porque no quería perderte del todo, no porque te amara, sino porque perder tu atención era, para ella, perder un pedazo de poder, y tú eras su fuente, su espejo, su confirmación de que aún podía ser deseada sin necesidad de entregarse. Pero ahora lo entiendes, ya no necesitas que lo admita, ya no esperas que un día regrese para explicarte todo, porque lo que antes dolía por confusión, ahora duele por claridad, y esa es la herida que más libera, porque cuando entiendes de verdad, dejas de buscar. Freud decía que todo deseo reprimido encuentra una salida, que lo que no se expresa se actúa. Ella no sabía amar,
pero sabía provocar. No sabía sostener un vínculo, pero sabía encenderlo. No sabía construir, pero sabía destruir con suavidad. Y tú fuiste víctima de esa contradicción. Querías verdad de alguien que solo ofrecía estímulo. Querías hogar en una estación de paso. Querías profundidad en alguien que solo sabía flotar. Pero no te culpes por eso. No te avergüences de haber amado. Porque el amor, aunque no sea correspondido, no te degrada. Lo que te degrada es negarte a ti mismo por encajar en un lugar que te rompe. Y tú, aunque demoraste en verlo, saliste, no a medias, no con dudas, saliste con la dignidad de quien ya no necesita probar su valor, porque ahora lo sabes, tú vales incluso cuando nadie lo reconoce. Ella no fue capaz de verlo, pero eso no disminuye tu luz, solo habla de su ceguera, porque hay personas que no rechazan por falta de valor, sino por exceso de miedo, que no se van porque no sienten, sino porque sienten que no pueden sostener lo que tú representas, y tú representabas algo demasiado real para alguien que vivía de fantasías. Hoy ya no eres el mismo, algo en ti cambió para siempre, no te hiciste más duro, te hiciste más sabio, aprendiste a poner límites sin dejar de sentir, a cerrar ciclos sin dejar de amar, a alejarte sin necesidad de odio, porque entendiste que el verdadero amor propio no es negarse a amar, sino saber cuándo detenerse, cuándo dejar de insistir, cuándo decir ya no más, incluso con el corazón latiendo fuerte por dentro. Ella seguirá su camino, repetirá sus patrones, buscará nuevas fuentes donde sentirse admirada, nuevos ojos donde reflejarse, nuevas historias donde jugar a sentir, pero en algún momento, quizás no pronto, quizás nunca lo diga, recordará cómo la mirabas, recordará el modo en que estabas sin condiciones, recordará lo que tú diste sin medida, y entenderá, aunque tarde, que no todos los días alguien se entrega así, y tú estarás lejos ya, no huyendo, no escondido, no resentido, estarás caminando hacia ti, hacia una versión más libre, más íntegra, más lúcida de ti mismo. Estarás rodeado de silencios que no duelen, de presencias que no confunden, de vínculos que no te exigen sacrificarte para existir, porque ya no aceptas ser escenario de nadie, ya no prestas tu alma para que otros ensayen su ego, ya no te haces pequeño para sostener a quien no sabe quedarse, aprendiste, y eso no te hace más fuerte, te hace más verdadero. Ella te usó para sentirse poderosa, y tú pensaste que era amor, pero no era amor. El amor no se alimenta del dolor del otro. El amor no necesita pruebas constantes. El amor no pone un pie dentro y otro fuera. El amor, el verdadero, se queda. Y tú mereces a alguien que se quede.